de la clase y los compañeros que están en campo puedan también visualizar la información. Listo, entonces en esta sesión del día de hoy nos vamos a enfocar en una temática o en una aproximación de la biogeografía que es conocida como la biogeografía cuantitativa. Ya pues hemos venido desarrollando algunas aproximaciones que tienen relación con esta temática de la biogeografía cuantitativa, especialmente la última temática que hemos venido tratando de los modelos de distribución de especies. Sin embargo, también las prácticas de aerografía, por ejemplo, se podrían considerar como una aproximación o una de las técnicas utilizadas en estos métodos de la biogeografía cuantitativa. Bueno, entonces empecemos por ver qué es eso de la biogeografía cuantitativa. En primer lugar, lo que hay que resaltar es que la biogeografía cuantitativa no es que sea una disciplina o una ciencia diferente a la biogeografía. Simplemente es una aproximación metodológica que se utiliza para complementar y entender pues, algunas temáticas específicas de la biogeografía. En ese sentido, pues la biogeografía hace referencia a un conjunto de técnicas de análisis estadísticos que nos permite cuantificar esos patrones que tiene la biodiversidad en la geografía o en un territorio. Entonces, ponerle números a esos patrones, esos procesos que estamos observando desde la biogeografía. Eso es. Disculpe, profe, ¿usted está proyectando algo? Ay, no le di compartir. No. Espera un segundo. Okay. Lo olvidé ya, el trasnocho me está afectando. Sí, claro, no le di compartir la pantalla. Ya se ve, ¿verdad? Sí, ya. Ok, bueno, entonces voy a recapitular lo que acabo de mencionar, en donde lo primero que tenemos que destacar de la biogeografía de la biogeografía cuantitativa es que la biogeografía cuantitativa como tal no es una subdisciplina de la biogeografía, sino se considera un método, un grupo de métodos que apoyan a la biogeografía. Es un conjunto de técnicas de análisis, según lo que plantea Murguía y Rojas, que apoyan a la biogeografía en la cuantificación de esos patrones geográficos de la biodiversidad que queremos estudiar. Eso es lo primero que debemos rescatar. Y entonces, bajo ese punto de vista, hay una serie de procedimientos o pasos que los autores que trabajan en esta temática proponen que se deberían considerar o se deberían llevar a cabo. Pues, como en todo estudio, lo primero que tenemos que hacer es una definición del área de estudio, nuestra área de interés, es decir, definir esa dimensión geográfica que va a tener nuestro estudio. Y esa dimensión la podemos definir desde distintos puntos de vista, bien sea desde el punto de vista político-administrativo, en el caso de que trabajemos con municipios, con departamentos en donde queremos ver cómo está distribuida la biodiversidad allí, empezar a cuantificar, empezar a ponerle números a esas regiones político-administrativas en términos de biodiversidad. O, que es el enfoque más recomendado, considerar regiones ecológicamente definidas, es decir, ecorregiones, biomas, ecosistemas, que no tienen una relación directa con los límites político-administrativos, sino que tienen ya una razón de ser más ecológica, organizándose desde el punto de vista climático, desde el punto de vista de la forma en que están compuestas las biotas que se encuentran en esas ecorregiones específicas. Obviamente, además de la definición del área de estudio, o mejor, para definir esa área de estudio, pues obviamente yo tengo que considerar los objetivos y mi pregunta de investigación, y adicionalmente definir los grupos taxonómicos de interés. La biogeografía cuantitativa, digamos, se enfoca más al estudio de grupos taxonómicos que solamente de una especie, ¿no? Entonces,
De pronto podemos verlo desde el punto de vista de una única especie, si a esos patrones de distribución de la especie le metemos, por ejemplo, información de las abundancias, cómo está distribuida esa abundancia. Pero generalmente lo que estamos viendo son grandes grupos, o géneros, o gremios tróficos, por ejemplo, o familias que nos permitan ver cómo varía esa diversidad entre las distintas regiones. Bueno, después de tener claro ese punto de haber definido el objetivo, haber definido esa dimensión geográfica a la cual nos interesa trabajar, es importante que definamos nuestra unidad de muestreo, por decirlo de alguna manera, o nuestra unidad mínima de análisis. Y esas unidades mínimas de análisis en la biogeografía se denominan unidades geográficas operativas, o OGUS por sus siglas en inglés. Entonces son esas unidades mínimas en las cuales yo voy a hacer mi análisis o voy a cuantificar los patrones de esa biodiversidad. Generalmente son unidades de un tamaño regular, es decir, de un tamaño igual, que son definidas por el investigador. Entonces allí podemos, por ejemplo, tener las celdas, las cuadrículas que ya definimos en otro de nuestros ejercicios. Cada una de esas celdas o cuadrículas es considerada una unidad geográfica operativa. Y entonces el investigador, dependiendo la disponibilidad de información, dependiendo la resolución de las capas que esté trabajando, pues va a pensar justamente en esa área que va a tener esa OGU, o en esas características que va a tener esa OGU. También se puede pensar en consideraciones como, por ejemplo, la capacidad de dispersión de las especies, o simplemente porque son unidades que nos permiten un análisis mucho más claro. Si bien generalmente lo que se recomienda es tener unidades de tamaño iguales para poder hacer comparaciones, en algunas consideraciones, en algunos casos, en algunas aproximaciones, pues no se cumple con esa condición. Por ejemplo, si uno quiere comparar en términos de esos patrones de diversidad o patrones de riqueza entre distintos tipos de ecosistemas, entre distintos tipos de coberturas o en distintos tipos de ecorregiones, pues obviamente cada ecorregión no va a tener la misma área, ¿no? Entonces no va a ser la misma área que va a tener el páramo, por ejemplo, a la que va a tener el bosque alto andino. Es decir, lo que nos interesa es comparar las riquezas, la diversidad beta, la diversidad alfa entre esas regiones, pues es importante que consideremos eso. Pero generalmente para, digamos, tener una aproximación espacialmente más clara, más definida, utilizamos este tipo de metodología, los cuadrantes o las celdas. Y de esa manera podemos realizar, como menciono, esas comparaciones entre las distintas unidades. No sé si eso es claro, Alejandro, o hay inquietudes ahí. Sí, sí es claro. Vale. Ok. Como les mencionaba ahorita, o como te mencionaba ahorita, el enfoque de la biogeografía cuantitativa tiene en cuenta más grupos de especies. Entonces, estamos hablando en este caso de un género en particular. Entonces, lo que vamos a ver es en dónde esas distintas especies de ese género pues se encuentran en nuestras OGUS y en la unidad geográfica o en el área de estudio que hemos definido. Entonces, para poder hacer o analizar esos patrones de la biogeografía cuantitativa, lo primero que tenemos que hacer es la construcción de una matriz de presencias-ausencias, en donde generalmente los taxones, en donde vamos digamos, a ver cómo se distribuyen los taxones en cada OGU o en cada subregión o área de estudio. Entonces, en este caso, de este ejemplo que tenemos en la tabla, tenemos los taxones o las especies vendrían organizados en las columnas, y las OGUs o las subregiones vendrían organizadas en las filas. Pues simplemente, como es una matriz de presencia-ausencia, pues vamos a poner ceros y unos. Ceros en el caso en donde
la especie o el taxón que estamos analizando no se encuentre en esa OGU en particular, y unos cuando sí tenemos la presencia de esa especie en esa OGU. Entonces, esta es, en términos generales, la estructura de esa matriz de presencias-ausencias. Entonces, tenemos la lista de los taxones, que no necesariamente tiene que ser esta organización que tenemos en el ejemplo, en esta tabla. Las OGUs pueden ir también en las filas y las especies pueden ir en las filas y las OGUs en las columnas. Lo importante es que tengamos esta información claramente definida en términos de presencias-ausencias para poder realizar las aproximaciones y los análisis. Digamos que una limitación que tiene esta aproximación es que generalmente no considera los datos de abundancia, ¿no? Entonces, hay especies que obviamente pueden ser más abundantes que otras, pero en esta aproximación no lo vamos a tener en cuenta. Solo vamos a ver la distribución en esas OGUs a partir de la matriz de presencias-ausencias. Y bueno, podemos ver eso que mencionaba ahorita ya expresado en el espacio. Entonces, recordemos por acá que nosotros definimos unas OGUs a partir de estas celdas, ¿no? de estas cuadrículas. Cada una de esas cuadrículas yo le puedo poner un número, OGU 1, OGU 2, OGU 3, hasta que lleguemos al N número de celdas o de OGUs que estemos definiendo. Entonces, acá tenemos representado con estos números rojos el número de la OGU, y a partir de esa matriz de presencias-ausencias, que en donde yo voy a tener por acá cada uno de los taxones, yo puedo obtener para cada OGU o para cada cuadrícula el número total de especies. Entonces, es el que veríamos acá. 57, 169, 84, 38, bueno, los distintos números de especies que se encuentran en esa hoja. De esa manera yo puedo empezar a identificar cuáles porciones del territorio, cuáles porciones de mi área de estudio, pues son las que presentan las mayores riquezas de especies de ese grupo en particular o ese grupo taxonómico que estoy estudiando. Entonces, allí ya estoy de alguna manera representando en el espacio esa distribución de la diversidad. Bueno, digamos que acá tenemos apenas una representación básica de la riqueza de especies que, pues como sabemos, ya hace referencia o es también utilizada para mostrarnos o indicarnos cuáles son esos patrones de la diversidad. Sin embargo, como generalmente también lo trabajamos en ecología, pues nosotros podemos generar también unos índices de diversidad, que son esa cuantificación de la diversidad que nos permiten caracterizar una región en particular en términos de su biota. Entonces, si recordamos esas clases de ecología, pues nosotros sabemos que podemos tener tres tipos de diversidad distinta, ¿no? Entonces podemos tener una diversidad alfa, cuando hacemos referencia solamente al número de taxones o a la riqueza de especies en un área definida. En este caso, la riqueza de especies o el número de especies por OGU, es decir, por cuadrícula. Podemos también generar índices de diversidad beta si estamos, por ejemplo, evaluando la tasa de recambio de taxones entre las OGUs. Entonces, eso podemos también revisar. Y con base en esa información, poder también analizar la diversidad gamma, que sería la diversidad general de toda la región que estamos pues analizando, el número de taxones en toda nuestra área de estudio. Entonces, acá tenemos en estos mapas de México pues representada esa condición. Podemos hablar de cómo están distribuida la diversidad de especies de anfibios allí en México o la distribución de especies de reptiles e identificar según los colores cuáles son aquellas áreas en donde, por ejemplo, tendríamos concentrada una mayor diversidad. Entonces, obviamente que aquí cambia un poco el análisis o la aproximación o la cuantificación, mejor, de estos índices de la diversidad con respecto a lo que trabajamos generalmente en ecología.
pero pues digamos que el análisis básico pues se mantiene, ¿no? Entonces, en el caso de que hablemos de la diversidad alfa, pues nosotros podemos llegar a definir una diversidad alfa promedio, por ejemplo. Me devuelvo aquí un momentico. Cada una de estas cuadrículas pues va a tener un valor específico de número de especies a partir de la matriz de presencias-ausencias, ¿no? Entonces ya vamos a saber que cada cuadrícula va a tener un valor. Para tener una idea un poco más general, sí, podemos tener, digamos, celdas que pueden llegar a tener números, o mejor, regiones que pueden llegar a tener 300, 500, miles de celdas. Entonces, es muy difícil analizar, digamos, en términos generales, la información de esa forma. Entonces, lo que se puede hacer es simplemente un promedio. Yo sumo las diversidades que tengo para cada una, la diversidad alfa que tengo para cada una de las OGUs y la divido en el número de OGUs. Y de esa manera yo voy a determinar una diversidad alfa promedio para toda la región. Esa, digamos que es una aproximación desde el punto de vista de la diversidad alfa. Si hablo de la diversidad gamma, pues ya tengo es que ver en conjunto cuántas especies en total tendríamos en el área. Entonces, 35 especies en total. ¿Cómo obtengo yo esa información? Simplemente por el número de especies que yo tengo acá en mi listado de la matriz de presencias-ausencias, ¿no? Entonces, el N número de especies que están en esa región. De esa forma, yo tendría también la diversidad gamma. Y esos dos parámetros, diversidad alfa promedio y la diversidad gamma, pues nos permiten también llegar a estimar la diversidad beta para toda la región. Simplemente haciendo esta operación, la diversidad gamma sobre la diversidad promedio. Esto nos daría una aproximación general para entender un poco ese patrón de recambio de la diversidad en esa región en particular. Obviamente hay otras aproximaciones que no les voy a presentar el día de hoy, que son como por ejemplo los índices de similitud o de disimilitud, que digamos ya requieren un análisis un poco más complejo porque deberían ser calculados para cada una de las OGUs, es decir, tendríamos que empezar a comparar, por ejemplo, OGUs con OGUs cercanas o las OGUs que están alrededor para poder llegar a tener esta información específica de la diversidad beta a nivel de OGU. Otra aproximación que se puede tener para poder establecer digamos, cuantificación de la diversidad de una región desde el punto de vista biogeográfico es utilizar lo que hemos venido trabajando en nuestras últimas clases a partir de la distribución potencial de las especies. Entonces, allí, pues yo no voy a modelar solo una especie, sino voy a modelar grupos de especies. Entonces, en este ejemplo tenemos solamente 3 especies. Vemos que este es el modelo 1, el modelo 2, el modelo 3. Cada modelo representa o hace referencia a una especie. Entonces, yo tomo mis variables climáticas, tomo mis datos de presencia, utilizo Wallace u otro tipo de algoritmo de aproximación y genero mi modelo binario de presencias-ausencias para mi especie 1, para mi especie 2 y para mi especie 3 o para el N número de especies que a mí me interese trabajar porque son, digamos, pertenecen a una misma familia, porque son del mismo género, porque pertenecen a un grupo funcional específico y yo quiero ver cómo están distribuidos en el territorio de manera general. Profe, ahí tengo una pregunta. Sí, ¿Cuál sería un N ideal de especies para que esta biogeografía cuantitativa fuera robusta? Eso depende de tu pregunta. Entonces, si yo quiero saber la diversidad de la familia la distribución biogeográfica de la diversidad de la familia Asterácea, entonces yo tengo que definir la región y ver cuántas especies de ese grupo están en esa región. Que yo sé que Asterácea es una familia gigante, entonces sería un trabajo fuerte de tomar especie por especie y empezar a generar los modelos de todas esas especies, ¿no?
O yo puedo enfocarme en grupos funcionales. Entonces, yo establezco que hay ciertas especies que tienen una característica o un rasgo funcional específico que a través de análisis posteriores anteriores que yo ya he hecho, pues ya los clústeres me han mostrado que esos rangos funcionales me las agrupan de cierta manera y ese grupo funcional está compuesto, por ejemplo, por 15 especies. Entonces yo hago los modelos independientes para cada una de las 15 especies. Y posteriormente lo que hago es, lo que está representado acá, la suma de esos modelos, que simplemente es una suma de rasters. Es como si yo estuviera usando una calculadora. De hecho, así, y ahorita lo vamos a ver, de hecho así se interpreta o se trabaja. Entonces, cada una de estas celdas que tengo acá, voy a hacerlo aquí en la verde porque en la otra no se ve. Entonces, cada una de estas celdas obviamente va a tener un valor de 1, ¿no? Porque es como si fuera nuestra matriz de presencias-ausencias, pero expresada ya como un raster en la cartografía. Y donde no vamos a tener presencia de las especies, pues vamos a tener ceros, ¿no? Entonces, lo que hacemos es empezar a sumar esos rasters y vamos a encontrar esto. Vamos a encontrar unas zonas donde se me van a agregar, obviamente al sumar esas celdas, se me van a agregar y me va a aparecer un número mayor en el raster final. Y de esa manera yo puedo empezar a ver que estas porciones del territorio son las que una mayor diversidad presentan para ese grupo funcional o para ese grupo taxonómico en particular. Entonces esta manera es o esta aproximación nos permite cuantificar la biodiversidad a partir de los modelos de distribución de varias especies. Y el método que utilizamos es la suma de rasters. Este justamente es el ejercicio que vamos a hacer ahorita a partir de la información que pues yo les compartí en el Classroom. ¿Y por qué, digamos, es relevante esa aproximación? Bien sea a partir de los modelos de distribución de especies o bien sea a partir de las matrices de presencias, ausencias crudas, por decirlo de alguna manera. Esa, digamos, información me permite ver varias cosas. Una de ellas, pues, empezar a identificar áreas geográficas que tengan una alta diversidad, la cual, pues, a mí me interesa ir a investigar. Pero generalmente esa información se utiliza en la identificación de áreas prioritarias para la conservación. Entonces, obviamente hay otras aproximaciones, ¿no? Y aquí estoy pensando solamente en el punto de vista de diversidad taxonómica. Yo puedo identificar cuáles de esas áreas presentan, por ejemplo, las mayores diversidades taxonómicas. Entonces, al identificar eso, pues yo puedo empezar a plantear que estas áreas son de gran importancia para la conservación. O yo puedo, de hecho, este proceso de suma de rasters desde los modelos de distribución potencial, yo puedo verlos desde el punto de vista funcional. Entonces, no sumo los rasters, esta suma de rasters no la hago por especies de un grupo taxonómico, sino por las especies de los grupos funcionales. Entonces, yo genero primero un modelo para el grupo funcional 1, otro para el grupo funcional 2, y así sucesivamente hasta el número n de grupos funcionales que yo tenga, ¿no? Ya definidos en esa región. Y después sumo esos modelos ensamblados y puedo hacer esto, un mapa de diversidad o de congregación de grupos funcionales. Y entonces puedo también ver esto, no solamente desde el punto de vista de diversidad taxonómica, sino desde el punto de vista de riqueza de grupos funcionales, por ejemplo. Hay otras aproximaciones que usan también la diversidad filogenética, que podrían también utilizarse acá para ver esos distintos criterios, esos distintos puntos de vista que indican la importancia o la priorización de ciertas áreas para la conservación. Bueno, entonces eso sería desde el punto de vista de la riqueza. Sin embargo, yo también, digamos, para la definición de áreas prioritarias, yo también puedo considerar otra aproximación, que es la identificación de esas áreas de endemicidad o de esas áreas de rareza, a partir pues, de los datos por ejemplo, de la diversidad beta, o simplemente identificando
o extrayendo de mi base de datos solo las especies endémicas. Entonces, yo genero la base de datos para toda mi área con todo el grupo taxonómico que a mí me interesa. Y de ese grupo taxonómico solamente voy a graficar o a modelar las especies endémicas. Y de esa manera yo podría identificar en qué áreas se encuentran distribuidas el mayor número de especies endémicas. Esa, digamos, es como la aproximación así muy rápidamente y de manera muy gruesa que generalmente se utiliza para la biogeografía cuantitativa. Entonces, no sé, Alejandro, si tienes alguna inquietud, alguna pregunta. No, pues yo tengo bastantes especies agrupadas en un grupo funcional y digamos de árboles y sucesión tardía. Digamos, esas características me las agrupan, pero la Sí. mayoría sí son endémicas. Ujú. Entonces habría que mirar bajo qué criterios, si bajo rareza o riqueza se modelan estas cuantitativas. Pues digamos que ahí la sugerencia sería tratar de utilizar varios criterios. En primer lugar, el que generalmente se utiliza es el de riqueza taxonómica, entonces, o diversidad taxonómica, perdón. Entonces, tú simplemente modelas todas las especies y las agrupas y generas un mapa de la diversidad taxonómica. ¿En qué áreas geográficas está reunida o congregada la mayor diversidad taxonómica de esa región? Esa es una. La segunda aproximación sería la funcional. Entonces, a partir de la funcional, entonces tú lo que haces es generar modelos por grupo funcional. Entonces, tienes los modelos de todas las especies, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un grupo funcional que incluye Weizmannia tomentosa, Macleania rupestri y Siquercus humboldti. O sea, seguramente no sea así, pero es un ejemplo. Entonces, tú sumas los modelos de esas tres especies y obtienes un solo modelo, un solo raster, mejor, para ese grupo funcional 1. Pero resulta que desde el análisis funcional tienes otro grupo funcional que incluye 4 especies diferentes. Entonces haces el mismo procedimiento para el grupo funcional 2. Y así, digamos, hasta el grupo, para el grupo funcional 3, el grupo funcional 4, el grupo funcional 5. Y lo que haces es, al final, sumar esos rasters que compilan la información de las especies que componen cada grupo funcional y puedes ver dónde se distribuyen o en dónde se encuentran esa mayor cantidad de riqueza de grupos funcionales, en qué área. Entonces, desde mi punto de vista, pues las áreas que tengan más grupos funcionales, pues van a ser áreas que tengan mejores condiciones, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces va a haber una mayor redundancia funcional, va a haber una mayor posibilidad de que esas áreas presten servicios ecosistémicos. Esa es otra aproximación que se puede hacer. O la otra sería, o mejor, complementar esas otras dos aproximaciones desde el punto de vista de los endemismos. Entonces, yo escojo solo las especies endémicas y sumo los modelos de las especies endémicas para ver en qué áreas se congregan esas especies endémicas dentro de mi área de estudio. No sé si eso da un poquito más de claridad de pronto. Sí, lo que pasa es que la distribución de las especies que he modelado pues está por fuera de la cuenca del lago de Tota, que es como mi área de estudio. Uh -huh. Entonces hay que proyectarlas al área de estudio, como usted dijo la semana pasada. Ok, sí, sí, exactamente. Entonces, eh, si a ti lo que te interesa es analizar solo la cuenca del lago de Tota, pues tendríamos que hacer los modelos generalmente para el área, toda el área M, es decir, el área invadible de cada una de esas especies y después proyectar a ese territorio en particular. Esa sería como una de las aproximaciones. O hacer la aproximación para una región geográfica más grande y ver cómo
¿cómo lo digo? ¿Cómo se comporta esa distribución específicamente para el área o haciendo como una referencia específica al área del lago de Tota? Esa podría ser otra de las aproximaciones. Si es que son, por ejemplo, muchas especies, y uno tiene que modelar especies, por ejemplo, que, no sé, 200 especies y el 80% de esas especies tienen una distribución súper amplia en buena parte de los Andes, en varios países, entonces eso implica que va a ser un mayor nivel de procesamiento. Bueno, digamos, hay que uno también empezar como a sopesar esas consideraciones, ¿no? Entonces, eso es una decisión que ya como investigador debes tomar, dependiendo del número de especies y dependiendo también de las necesidades de procesamiento que vayas a tener. Bueno, entonces, ya con este contexto bastante sencillo y corto, pues vamos a ir a nuestro ejercicio del día de hoy. Entonces, en primer lugar, digamos como para complementar y ya cerrar un poco lo que hicimos la semana pasada en cuanto a los modelos de distribución, referentes pues a esos cambios o esas modificaciones o esos efectos, mejor, que puede llegar a tener el cambio climático sobre las especies, pues vamos a hacer un ejercicio que nos permite cuantificar un poco y entender un poco qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, para este ejercicio, podemos, ahorita podríamos, digamos, utilizar algunos de los archivos que yo les había enviado. Yo les había enviado ahí al Classroom, por un lado, este script de R y 6 rasters diferentes. Esos 6 rasters diferentes corresponden a distintos modelos de distribución de distintas especies en el Magdalena Medio. Entonces, la idea es que podamos hacer los dos ejercicios con esas dos aproximaciones. En el caso de este script, que se enfoca es a evaluar las modificaciones en los rangos geográficos de las especies por los efectos de cambio climático, lo que queremos hacer es comparar los modelos que ustedes han generado. Entonces, recordemos que ustedes van a tener por lo menos dos modelos, ¿no? Un modelo actual, que es el modelo normal que me genera la plataforma de Wallace, y un modelo de transferencia, que generalmente lo que hacemos es transferirlo a un clima futuro, ¿no? A un escenario futuro de cambio climático, dependiendo de lo que hayan planteado ustedes. Entonces, la idea es que vamos, a través de este script, vamos a ver esas variaciones en las áreas a partir de esos dos modelos, el modelo actual y el modelo en el escenario futuro. Entonces, para este ejercicio, si tienes, Alejandro, esos dos modelos a la mano, es decir, los rasters los rasters que se descargaron de Wallace para el modelo actual y para el modelo futuro de tu especie, pues esos serían los que utilizaríamos acá. Rasters binarios, ¿no? Porque recuerda que en Wallace nosotros podemos tener un modelo continuo o un modelo binario cuando ya utilizamos el criterio del umbral, ¿no? El minimum training presence o el minimum 10% presence. Esas dos opciones. Entonces, ahí vamos a generar nuestro modelo binario. Para este ejercicio necesitamos esos archivos binarios. Si es que no los tienes, digamos, a la mano, lo que podemos hacer es utilizar el raster 4 y el raster 6 de los archivos que yo les envío. Sí, voy a usar estos que usted puso porque la ruta de los otros no la conozco y para ponerme a buscarlas me demoro. Bueno, digamos que igual vas a tener que buscar Sí. la ruta de estos dos rasters, ¿no? Entonces, es ya tu decisión. Entonces, obviamente tenemos que iniciar por cargar los paquetes, que yo ya les había pedido que instalaran esos o que corrieran esta línea para que la descarga de los paquetes se hiciera sin problema, porque generalmente se tardan cierto tiempo en descargar los paquetes y pues eso nos va quitando tiempo de la clase. Entonces, si ya están instalados, pues esta línea va a correr sin problema, simplemente
ahí lo que estaríamos haciendo es llamar los paquetes para que queden aquí activos en nuestra sesión de R. Ahora tenemos que cargar nuestras capas, nuestros modelos. Entonces, para hacer eso, entonces lo que yo les recomiendo es que utilicemos aquí abajo, verán mi cursor, vamos a utilizar este código de file choose, que es el que me permite a mí identificar las rutas donde están mis archivos. Entonces le doy correr. Y aquí se debería ver una ventana, o tengo que ver que haya abierto otra ventana por ahí, por fuera del R. Acá se ve la ventana abierta. Y de esta manera yo puedo entrar al buscador de mi computador. Entonces empiezo a mirar en qué parte, en qué carpeta o en qué ruta están mis archivos. Entonces, a ver, en mi caso, yo los tengo por acá, en Academia, un PTC, creo que era acá, electiva, y eso era archivos, ejercicios, sumas, rastros. No sé por qué me está saliendo eso ahí. Bueno, digamos que en esa carpeta yo tengo mis archivos, que a mí me interesa es el raster 4, entonces voy a buscarlo por acá, le doy clic a ese archivo y le doy a abrir. Y entonces este código a mí me va a retornar la ruta en donde está ese archivo en particular. Entonces lo único que tengo que, o lo que tendrían que hacer ustedes es copiar la ruta, seleccionarla acá, darle copiar, y la reemplazan acá por la que yo tengo. Eso en el caso del modelo actual. Digamos que este raster 4 es el modelo actual de la proyección de Weinmannia tomentosa para tu caso. Entonces, ese modelo actual lo vamos a pegar acá en esta primera línea. Ahí reemplazaríamos en donde dice MyBiomod Pro. Ahora lo que necesitamos es el raster de la proyección al futuro, es decir, de la transferencia a los climas futuros que realizamos en Wallace. Entonces, hacemos lo mismo, File, Choose, buscamos el archivo, obtenemos la ruta y reemplazamos, ¿no? Entonces, aquí reemplazo la ruta. En este caso, pues yo voy a usar es el raster 6, no necesariamente en este ejercicio, en este ejemplo que les estoy mostrando, corresponden esos dos modelos a las mismas especies, sino solamente vamos a usar los archivos para el ejercicio. Entonces, una vez ya tengamos las rutas de esos dos archivos definidas, del modelo actual y del modelo proyectado al escenario futuro, pues corremos esas líneas para generar mis objetos MyBiomod Pro y MyBiomod Projection Future. Entonces voy a correrlas y voy a correrlas. Ok, listo. Entonces, si no hay ningún error, pues aquí ya en el ambiente de R, en esta casillita que es lo que se conoce como el ambiente de R, ya debo tener creados esos dos objetos, que son objetos, como me lo dice acá, espaciales de clase raster. Ahí está definido. Bueno, entonces siempre es bueno que yo haga como una visualización de los objetos que voy subiendo al R para ver que todo esté bien, ¿no? Entonces, lo primero que voy a hacer es correr este código que me permite partir el área donde estoy generando las gráficas. R, ustedes saben que está dividido como en 4 porciones, ¿no? Entonces, acá una porción donde está escrito el código, otra consola donde van saliendo los resultados, este espacio de la consola del ambiente que me muestra los objetos que voy creando, y otra cuadrícula, otra porción de la pantalla en donde puedo ver los archivos, puedo ver los paquetes que están instalados, puedo buscarlos, puedo buscar la ayuda si es que necesito alguna ayuda específica, y puedo ir viendo las gráficas que voy generando. Entonces, ese espacio de las gráficas yo puedo dividirlo. Yo puedo dividirlo, por ejemplo, en dos. Entonces, acá imaginemos una raya aquí en la mitad de ese espacio para tener una gráfica a la izquierda y otra gráfica a la derecha. ¿Cómo puedo hacer eso? A través de este código, par mfrow. Entonces,
lo que me va a definir es acá por estos números. Entonces, es como si este primer número fuera el número de filas y este número fuera el número de columnas. Imagínense que aquí vamos a generar filas y columnas como si fuera una tabla. Entonces, si yo le pongo 1 acá antes de la coma, pues me va a hacer una sola fila, ¿no? Si le pusiera 2, 3, pues sería ese mismo número de filas. Y yo necesito es que me genere una sola división acá como si fueran 2 columnas. Entonces, por eso utilizo este 2. Si necesitara que fuera más, pues obviamente ahí tendría que poner un número mayor. Entonces, vamos a correr ese código. Y de esa manera ya puedo empezar a plotear los otros o a graficar los rasters de esos dos modelos. Entonces, acá estoy viendo esos rasters. Ah, bueno, algo que se me olvidó destacar acá. Para poder hacer este análisis, los rasters, tanto este como este, deben tener una serie de criterios que estén en la misma resolución, es decir, el mismo tamaño de píxel y que tengan la misma extensión. Entonces, se supone que en Wallace eso pues ya lo hemos solucionado porque nosotros definimos un polígono. Cuando le damos ahí a hacer la transferencia, él nos pregunta si a una extensión diferente o a la misma extensión. Para hacer este análisis, pues obviamente tenemos que trabajar en la misma extensión, porque yo quiero saber cómo se va modificando, cómo se van perdiendo esas áreas allí ante el escenarios climáticos, ¿no? Ok. Entonces, acá vamos a calcular justamente esos cambios en los rangos. Y para eso vamos a utilizar esta función biomod range size de este paquete que se llama biomod 2. Entonces acá tenemos 3 paquetes, ¿no? Terra y Maps. Terra pues nos permite leer los rasters, Maps nos permite hacer las visualizaciones. Entonces, pero básicamente el que nos permite hacer los cálculos va a ser este paquete de biomod 2. Ok, entonces vamos a calcular las diferencias y aquí pues vamos a crear otro objeto que se llama myBiomodRangeSize, que lo que me permite es calcular las diferencias entre cada uno de los rasters. Entonces, el raster del escenario actual y el raster del escenario futuro. Entonces, vamos a correrlo. Y aquí, digamos, lo que voy a hacer es empezar a ver información por cada componente del modelo. Entonces, esta parte del código hace referencia a una, digamos, información que hay al interior de esa matriz de datos que acabamos de generar acá. Entonces, simplemente estamos haciendo como esa especificación en el código a través de este signo pesos y esas palabras que escribimos ahí, ese código específico. Entonces, vamos a correrlo. Y entonces, ese código me va a generar el siguiente resultado, que es este. Entonces yo voy a tener acá una tabla en donde me va a mostrar lo que se ha perdido en términos digamos, de áreas para el raster 6, o mejor, con respecto al raster 6. Yo me devuelvo que me generó una duda esto. Sí. Entonces voy a tener lo que loss hace referencia a lo que se perdió, lo que va a estar estable, lo que se mantiene estable, lo que se va a ganar y me va también a mostrar los porcentajes de pérdida. Acá, por ejemplo, lo que se plantea es que entre el escenario actual y el escenario futuro se va a perder un 35% del área y me va a mostrar el porcentaje que se gana. 0.6. Obviamente hay áreas hacia las cuales de pronto el nicho climático de la especie se está moviendo, en donde antes no se encontraba. Entonces, a eso hace referencia este porcentaje o estas áreas que se van ganando. Bueno, esa, digamos, es la información básica. ¿Qué unidades tiene esa información? Disculpa. Si no estoy mal, acá lo estamos viendo en píxeles. Entonces aquí tenemos que tener claro
cuál es el tamaño de nuestro píxel. Si estamos trabajando con píxeles, por ejemplo, de 1 kilómetro cuadrado, pues aquí serían 5.543 kilómetros cuadrados que se están perdiendo, ¿no? Entonces esa es, digamos, la aclaración que tenemos que considerar ahí. Bueno, entonces acá, digamos que si a mí me interesa grabar esa tabla, aquí la R me la generó, pero yo no puedo trabajar la tabla, ¿no? Yo la necesito, por ejemplo, para publicarla en un manuscrito o para poder hacer otros análisis adicionales. A mí me serviría tener una tabla en Excel de esa información. Entonces lo que voy a hacer acá es ponerle un nombre a esa información que me acaba de generar allí. El nombre va a ser Range Change. Vamos a correr. Y aquí con este código de write CSV o CSV voy a poder grabar la tabla. Aquí donde dice file, pues yo le voy a poner el nombre a mi tabla. Yo le puse cambio 1, CSV. Ustedes pueden ponerle pues, el otro nombre si quieren, pero siempre ese nombre debe ir entre comillas, acá, como lo ven acá, y siempre debe tener la extensión CSV. Lo vamos aquí a grabar, por eso utilizamos esta función. Entonces, si la corremos, bueno, algo que se me olvidó aquí especificar. Nosotros como estamos trabajando con la ruta, aquí directamente, pues R nos funciona sin problema. Pero acá nosotros, cuando iniciamos la sesión, no definimos un directorio de trabajo. Entonces, acá yo necesito grabar, obviamente, este archivo para poderlo visualizar. Para poder yo saber en dónde me lo va a grabar, yo tengo que definirle el directorio de trabajo. Entonces, eso nos faltó. Vamos a sesión, set working directory y elegimos el directorio. Entonces, ustedes escogen ahí la carpeta en donde lo quieran poner, le dan aquí open y ahí ya define el directorio de trabajo. En mi caso, o si quieren verificar mejor el directorio de trabajo que definieron o que quedó cargado, utilizan una función que se llama getWD. Es que no me acuerdo si es con punto o sin el punto, permítanme. Acá está. getWD, le dan correr y ahí les va a mostrar cuál es el directorio de trabajo que está definido. En mi caso lo grabó en los documentos. Digamos que no por defecto estaba ahí ya definido en mi computador. Entonces vamos a buscarlo por acá. Que se me hicieron los documentos. Lo hago por aquí mejor. Entonces, acá está la tabla, cambio 1. No, ya está abierto el archivo. Acá está. Listo, entonces aquí tenemos esa información. Entonces, el área que se pierde, el área que se mantiene estable, el área que se gana, porcentaje que se pierde, porcentaje que se gana. Aquí tengo una duda con respecto a esta información que sale en la tabla sobre estable 1 y estable 0. Entonces vamos a mirar aquí. Vamos a explorar un poco esta función. ¿Cómo puedo explorar a qué hace referencia esa función o cuáles son los atributos que me genera? Simplemente pongo el símbolo de interrogación, pongo la función y le doy correr. Y entonces acá, en este panel, me va a mostrar a qué hace referencia esa función. Project current, bueno, aquí son como los argumentos que necesito. Preliminary projections. Ok, aquí nos dice, entonces estable 0 es el número de píxeles actualmente no ocupados y que no se predicen para estar.
Estable 1 es el número de píxeles actualmente ocupados y predichos que se mantienen ocupados, ¿no? Es decir, que en el escenario futuro se van a mantener también ocupados por la especie. Entonces, en el caso de lo que se supone que va a mantener estable, tenemos es que fijarnos en este que dice estable 1, ¿no? Entonces, esto es lo que se pierde, esto es lo que se mantiene estable. Esta, pues en realidad no la interpreté muy bien, no la entendí muy bien, pero básicamente es esta información la que tenemos que considerar. Lo que se gana, lo que se pierde y lo que se mantiene estable. Ahí ya sabemos en número de píxeles cuál es digamos, la cantidad de pérdida o el área que se está perdiendo con esta información. Listo. Entonces ahora vamos a calcular las diferencias por píxeles. Entonces vamos a generar otro objeto que se llama RangeChange2. Y aquí, recuerden, utilizamos este símbolo de pesos con esta información. Estas palabras que ustedes ven acá en el código, eso ya viene establecido para estas funciones específicas del paquete Biomod 2, ¿no? Entonces, uno pues tiene que explorarlas para poder saber cómo aproximarse, cómo generarlas. Entonces, vamos a generar ahora esa información por píxel. Pero antes, yo quiero mirar esta información específica, a ver cómo sale. Vamos a correr. Bueno, aquí me está mostrando es la clase de esa información. Entonces vamos a verla directamente en la tabla que vamos a... Ah, no, mentiras. Ya, perdón. Aquí estaba enredado. Acá lo que vamos a hacer es generar un nuevo raster de ese cambio, que me muestre cuáles son las áreas que cambian, cuáles son las áreas que se mantienen, cuáles son las áreas que se pierden y se ganan. Entonces, por eso creamos esto, pero para poderlo crear necesitamos esta información de diferencia por píxel. Entonces vamos a correr ese código de Gray Raster. Entonces aquí ya, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Generar el raster a partir del objeto que creamos aquí, que se llama RangeChange2. En file name, pues le vamos a poner el nombre que queremos, cambio prueba.tif, y le vamos a poner que true aquí en overwrite. Esto significa que si ya tenemos un archivo con este mismo nombre y volvemos a correr esta línea, nos va a sobreescribir ese archivo. Entonces nos lo va a modificar. Entonces, ya lo creamos, ya puedo ir yo a mi directorio de trabajo y buscarlo, abrir ese raster directamente en QGIS y poderlo trabajar y generar otro mapa. Acá solamente lo vamos a ver, a visualizar directamente en el R. Entonces le doy plot y esto sería lo que tenemos. Entonces ahí me está mostrando, espérenme a ver si me acuerdo cómo era el tema, no sé si no lo especifica acá, sí, acá está. En la descripción de la función que estábamos mirando ahorita, nos muestra a qué hace referencia cada uno de esos labels o de esas convenciones en el mapa. Entonces, -2 corresponde a los píxeles que se predicen que se van a perder. -1 corresponde a lo que se predice que se va a mantener ocupado. 0, lo que se predice que va a permanecer, o sea, sin presencia de la especie. Y 1, lo que se predice se va a ganar. Entonces, bajo esa información, pues ya podemos ir a mirar acá. Entonces, -2 es lo que se pierde, que sería este morado. Entonces, toda esta área morada se va a perder en el escenario futuro. -1 sería lo que se mantiene estable. Entonces, sería este azul. Y 1 es lo que se predice que se va a ganar, es decir, hacia dónde se considera que se va a mover la especie adicionalmente a las áreas o hacia áreas que no estaban ocupadas en el escenario actual por la especie. Entonces eso es, digamos, lo que puedo proyectar allí. Y pues este mismo raster yo puedo montarlo en QGIS, como les mencionaba ahorita. Yo también puedo generar una gráfica de esa información.
Entonces, con esta información, con esta función, perdón, del paquete Biomod, lo que voy a utilizar es el objeto MyBiomodRangeSize, que lo creé por aquí atrás, aquí, y voy a generar la gráfica, una gráfica de barras que me permite ver esas diferencias. Entonces, lo voy a correr. Y aquí se ve un poquito rara por lo que ampliamos el espacio de este panel, pero básicamente es esto, ¿no? Entonces, nos lo muestra por porcentaje. Entonces, lo que se gana está en verde, que es un porcentaje mínimo. Lo que se pierde estaría, acá según esto, en naranja, que son más del 40% del área actual, y nos muestra en esta barra azul lo que se estaría, digamos, el rango que está cambiando, que es básicamente como una proporción entre lo que se gana y lo que se pierde. Entonces esa, digamos, es otra información que se puede generar allí. Entonces la idea es que ustedes puedan generar eh, esta información, la tabla que vimos ahorita, cuánto se pierde en píxeles. Ustedes ya saben a qué área corresponde cada uno de los píxeles dependiendo de la resolución que hayan utilizado para generar su modelo. Entonces, si es de 1 kilómetro cuadrado, si es de 4 kilómetros cuadrados, 10 kilómetros cuadrados, aquí ya pueden ustedes hacer esa inferencia o esa Profe, ¿me multiplicación recuerda simplemente cómo con es el la dato. relación de esa escala cuando uno escoge 2,5 arcosegundos corresponde a, o dónde la busco? Bueno, eso lo podemos buscar acá por Google o en el mismo Wallace aparece. Entonces, kilómetros cuadrados o mejor sería al revés, ¿a cuántos kilómetros cuadrados? Porque no me acuerdo exactamente. Equivale, ¿cuál fue la que utilizaste? 2,5 Valen arcominutos. 2.5 arco minutos. Entonces ahí en Google generalmente le sale a uno la información. Entonces aquí 1.85 kilómetros aproximadamente. Esa sería, tú utilizaste una más fina, ¿no? De la que habíamos trabajado en el Sí, ejercicio pasado. Entonces me imagino que por eso también se te demoró el análisis. sí, Pero sí. bueno, chévere porque ahí vamos trabajando con una resolución más ajustada, más adecuada. Entonces, corresponde aproximadamente a 1.85 o 2 kilómetros cuadrados. Entonces, pero digamos que aquí esto me suena un poquito raro. Ah, mira, el área equivalente. No, acá apenas estamos viendo como el cálculo, ¿no? Un minuto de arco equivale a 1,85 kilómetros. Entonces, en realidad, 2.5 minutos de arco equivalen a 21.3 kilómetros cuadrados. Ese es el área, el tamaño de tu píxel. Listo. Muchas gracias. Listo. Entonces, ¿cuál es la idea? Que utilicen este código para que puedan evaluar el área ganada, el área perdida entre el escenario actual y el escenario futuro para la especie que seleccionaron para su ejercicio. Entonces, que me envíen esta tablita, obviamente no así porque yo no sé cuántos píxeles o el área de los píxeles que ustedes utilizaron, sino que hagan la relación. Entonces aquí en el caso de Alejandro, pues multiplicaría 5.543 por 22.3, algo así, por 21.3. Entonces ahí ya sabríamos en kilómetros cuadrados cuál es el área que se gana, el área que se pierde. Y la otra sería una salida gráfica, un mapita muy sencillo acá en QGIS con el raster que crearon o que generamos ahorita, ¿no? El raster que se generó acá, este raster. Entonces, que en mi caso se llama cambio pruebativo. Entonces, simplemente cargamos el raster aquí en el QGIS. Voy a buscarlo aquí rápidamente para... Esto es otra cosa tal vez. Permítanme un segundo. Aquí.
prueba. Añadir, cerrar. Entonces, cuando lo montan, pues les va a salir así. Obviamente ustedes tienen que hacerle un cambio acá para la visualización. No lo dejan en gris monobanda, sino lo dejan como valores en paleta únicos. Le dan clasificar y aquí ya vamos a tener diferentes colores para cada una de esas consideraciones, ¿no? Entonces le vamos a aplicar y vamos a tener esto. Entonces, por ejemplo, yo aquí podría borrar este cero. Este cero pues es área donde actualmente no está la especie y en el escenario futuro tampoco va a estar. Entonces lo puedo borrar para visualizarlo de otra forma sin esas regiones. Entonces lo visualizo así. Le puedo poner un mapa base de los mapas que vienen aquí establecidos en QGIS. Por ejemplo, este híbrido, o de pronto otro que no sea tan oscuro, que no tenga, a ver, veamos como este labels. No, mentiras. No, este terreno. Eso. Entonces, aquí ya tengo mi mapa base y pues la idea es que generen con el administrador de composiciones, aquí van a administrador de composiciones, crean uno nuevo, perdón, toca es en nueva composición de impresión. Entonces, por ejemplo, le pongo el número 1 y ahí incluyo el mapa. Creo que ustedes ya manejan más o menos QGIS, ya saben cómo generar, cómo representar esa información, ¿no? Entonces, la idea es que generen un mapita así bien organizado, bien bonito, en donde se muestre justamente lo que se gana, lo que se pierde, lo que se gana, lo que se pierde y lo que se mantiene estable, ¿no? Entonces, aquí la idea sería que le pusiéramos el label o la leyenda. Y aquí yo puedo cambiar, ¿no? Ya sabíamos ya, según esta información, donde era -2 es lo que se pierde, entonces yo puedo acá cambiar el label, entonces poner acá pérdida, -1 creo que era lo que se mantenía estable, sí, es lo que se mantiene estable, entonces aquí le cambio ese nombre estable y este sería lo que se gana. Ganancia, puedo poner eso. Y de esa manera pues ya puedo visualizar de una manera de mejor forma ese mapa con los cambios en la distribución de mi especie en el escenario actual y en el escenario futuro. Entonces la idea es que la tabla y este mapita como ejercicio, como resultado de este ejercicio para sus especies. Bueno, entonces sería bueno que aquí en la leyenda le pongan pues el título, ¿no? Cambio del rango geográfico de la especie tal, ¿no? Para que pues sepamos a qué hace referencia. No sé, Alejandro, si hay alguna inquietud, alguna pregunta sobre el ejercicio. Sí, profe. Usted en la parte teórica mencionó que esto se utiliza para un grupo de especies, ese tipo de aproximación cuantitativa. Pero acá en el ejercicio No, espera. utilizamos... Esto es solamente, digamos, tal vez no fui claro ahí. Este ejercicio que estamos haciendo complementa lo que hicimos la semana pasada. La semana pasada hicimos las proyecciones a cambio actual, cambio futuro. Acá estamos calculando cuál fue ese cambio con este ejercicio. Es que son 2 ejercicios los que vamos a hacer ahorita. Este es el primero que complementa justamente eso. Y ya lo de la suma de rasters ya lo vamos a hacer ahorita. Entonces, esto yo lo hago esto es para una para una única especie. especie. Exactamente. Para la especie que tú modelaste, Weizmannia tomentosa, no sé qué Weizmannia, en el escenario actual, en el escenario futuro. Eso sería el resultado. Entonces, no sé si además de ese punto conceptual
en el procedimiento tienes alguna inquietud o Si todo me claro. pudiera volver a mostrar cómo saco la salida gráfica del QGIS. ¿En QGIS? Ok, Sí, entonces recuerda que aquí en la línea 27, 28, no sé si le hice alguna modificación ahorita, tenemos esto, Write Raster, ¿no? Estoy aquí creando un raster con la información que generamos acá, de esos cambios. Entonces, ese raster que yo le puse aquí, cambio prueba, me lo va a guardar en mi directorio de trabajo. Entonces, vamos que voy a eliminar esto aquí. Esta capa. Eliminar capa, que fue la que subí. Entonces, simplemente aquí te vienes al QGIS y buscas la capa. Capa, añadir capa, como es un raster, pues añadir capa raster. Acá en los 3 puntos. Y voy a buscar el raster en el lugar donde lo guardé. Cambio prueba, abrir, añadir y cerrar. Ahí ya me aparece el raster. Entonces, pues así me aparece con unos colores pues que no me permiten entender muy bien, ¿no? Entonces, o bueno, se podrían usar esos mismos colores, pero es mejor como clasificarlos acá con esta opción de valores en paletas únicos. Cuando utilizo ese, tengo que darle aquí clasificar, aplicar y aceptar. Y entonces, una vez tenga eso, tenga ya montado un mapa base, porque pues, digamos, si no estuviera este mapa base, sería un polígono ahí que en dónde está, a qué área geográfica se corresponde. Entonces, la idea es ponerle un mapa base, si no, hay algunos, si de pronto no han, su QGIS no tiene esos mapas bases, pues pueden buscar cartografía base, los polígonos de los países y pues ponerlo ahí para proyectar el mapa. No sé si esa era la sí, consulta. ahí digamos lo tengo en QGIS, pero lo quiero mostrar ya con la leyenda. Eso es lo que no Ok, entiendo. listo. Entonces vas acá a proyecto y vas a ir a nueva composición de impresión. Esa es lo que nos permite visualizar el mapa. Entonces acá le pongo el nombre, por ejemplo, Wayne Manning. Le voy a aceptar. Y entonces me abre otra ventana que viene asociada a QGIS, que es esta de la administración de composiciones. Entonces yo aquí puedo modificar ese mapa, digamos, el tamaño de la página, la distribución de la página. Pero básicamente, para no tardarnos tanto, pues lo que yo tengo es que añadir mi mapa con esta función que está aquí en esta cinta de opciones. Le doy aquí a añadir mapa, pinto un recuadro con el clic sostenido sobre esa área del lienzo, esto se llama lienzo, y aquí me va a dibujar lo que tengo allá en el QGIS. Yo aquí le puedo cambiar la escala, lo puedo poner un poquito más, una escala menor, ponerle 50.000, por ejemplo, para que se vea un poquito más el detalle. Listo. Y luego le pongo la leyenda, que también es con esta cinta de opciones. Entonces aquí hay una que se llama añadir leyenda. Entonces le doy ahí, con el clic sostenido, pinto mi recuadro, suelto, y ahí ya me adjunta la leyenda. Y ahí ya hago los cambios. Ah, bueno, Sí, tienen que quitarle esta opción de autoactualizar para que les deje modificar. Entonces le quitan eso de autoactualizar y aquí ya empiezan a darle doble clic sobre cada uno de las categorías para cambiar los nombres. listo, listo. Y luego pues lo graban en esta, es que estoy asumiendo que ustedes ya manejan QGIS y olvidaba que de pronto esto no lo hemos visto. Aquí arriba, entonces, en esta parte de las opciones van a esta, que es como una foto de un paisaje, le dan ahí donde dice exportar como imagen. Entonces, ahí nos sale una advertencia. Buscamos en dónde queremos grabarla y le damos guardar. Y ahí ya quedaría pues el mapa. Recuerden que los mapas deben tener cierta estructura, ¿no? Deben tener la flecha del norte, deben tener la escala, todo eso nos lo permite hacer la composición de impresiones, que pues fácilmente lo pueden ustedes encontrar ahí en Google, en los manuales sencillos que tiene QGIS para que complementen como ese mapita. Listo, muchas gracias.
Es que yo había Listo. trabajado en ArcGIS, O entonces, si quieres lo puedes hacer en ArcGIS. sí. Sí, si tienes, lo que pasa es que yo no uso ArcGIS porque como la No, yo, licencia yo lo cuesta. hago en QGIS, Ok, sino que en ArcGIS no, era más sencillo. sí, sí, ArcGIS tiene como unas funciones más sencillas. Entonces, ahí sí es tu decisión si lo haces en ArcGIS o lo haces en QGIS. Entonces, Vale. es decisión propia. Ok, listo. Entonces, voy a cerrar por acá. Voy a quitar todo esto porque para el siguiente ejercicio lo vamos a hacer también aquí en QGIS. Lo vamos a eliminar acá. Entonces, imaginémonos que hicimos ya, bueno, hasta ahí terminaríamos ya todo lo de modelos de distribución de especies con los ejercicios que hicieron ustedes la semana pasada. Ahora vamos a hacer un ejercicio que obviamente está relacionado, pero se enfoca más al cálculo de esa o a esa cuantificación desde la biogeografía o la biogeografía cuantitativa. Entonces, imaginémonos que yo modelé 6 especies diferentes de un género específico. No sé, pongamos el caso, el ejemplo de las ranas de Giovanni, el género Dendrosophus. Son 6 especies de ranas que están en un área geográfica en particular. Y yo ya tengo esos modelos de distribución. Para cada una de esas especies generé un modelo independiente de distribución en Wallace. Ya obtuve el raster con el modelo binario para poder ver, digamos, esa distribución. Pero a mí, además de Solamente las tener, actuales, ¿sí? podemos hacer las dos aproximaciones. Yo puedo tener para las 6 especies el escenario actual y para esas mismas 6 especies el escenario futuro. Y yo puedo ir viendo cómo cambia. Ya te voy a comentar de qué manera. Entonces, es que estoy simplemente explicando el contexto hasta ahora. Tenemos las 6 especies. Entonces, ¿cómo hago yo para identificar qué áreas son, digamos, las que congregan la mayor riqueza, como lo veíamos en la presentación? Pues yo voy a utilizar acá QGIS. Entonces, yo les envié 6 rasters. La idea es que vamos a cargar esos 6 rasters acá en QGIS. Entonces vamos a capa, añadir capa raster. Y aquí vamos a buscar, no me acuerdo ahora en dónde es que las tengo. A ver, creo que es por aquí. Entonces busco la carpeta en donde tengo esos rasters. Entonces aquí tengo raster 1, que son los que tienen punto .tif, raster 2, raster 3, 4, 5 y 6. Entonces yo puedo, con el, manteniendo oprimido control, los puedo ir seleccionando uno por uno y le doy a abrir y aquí puedo cargar los 6 a la vez, de esa manera. Entonces le doy añadir y cerramos. Pues aquí ya están mis 6 rasters cargados en QGIS. Entonces raster 6, raster 5, raster 3, raster 1. Entonces ahí tengo ya todos esos rasters cargados. Entonces yo los puedo apagar acá. Si quieren les podemos cambiar también el color como para poderlos visualizar mejor. Ya lo vimos. Entonces yo voy acá al primer raster y en la simbología le cambio, en vez de gris monobanda, le pongo valores en paletas únicos. Le doy clasificar y como es un modelo binario, pues solamente voy a tener ceros y unos. Entonces solo lo voy a hacer con este primero para visualizarlo solamente. Pues aquí tengo el raster ya organizado. Entonces el color rojo es el área de la distribución de mi especie y lo que se ve en azul es donde no se encuentra la especie para el área invadible, que sería este polígono que tengo acá. Pues lo mismo tengo para los otros rasters, sino que pues no les voy a modificar ahorita el color porque no lo requerimos. Entonces, ¿cómo hago si yo ya tengo cada uno de estos rasters? ¿Cómo hago para saber en qué áreas o en qué lugares voy a encontrar esa mayor diversidad de ese género Dendrosophus? Entonces, por acá yo ya les había explicado ahorita en la charla conceptual que eso lo puedo hacer a través de algo que se llama la suma de rasters. En QGIS o en ArcGIS también se puede hacer. En R también, pero pues bueno, vamos a hacerlo acá de una manera más sencilla y más visual en el QGIS. Entonces, QGIS tiene una opción que se llama la calculadora de raster. Entonces, yo voy aquí a raster
y aquí me aparece calculadora de raster. Le doy ahí y esto funciona simplemente como cualquier calculadora. Ustedes se dan cuenta que acá tengo todos mis rasters que tengo cargados allá en QGIS y tengo unos operadores, una suma, una multiplicación, una división. Yo puedo definir distintas expresiones con esta información. Entonces, lo que vamos a hacer es simplemente sumar los rasters, porque cada raster tiene, cada celda de esos rasters tiene un valor de 1 en el caso de que esté presente la especie, o que el modelo prediga mejor que allí va a estar mi especie. Entonces, empiezo a darle doble clic aquí, y luego pongo más. Luego, con el siguiente, el raster 2, y pongo más. Y así sucesivamente hasta terminar. Entonces, a ver, me faltó alguno más, el último. Listo. Acá tengo que fijarme que diga esto, expresión válida. Si no aparece expresión válida, pues no me va a generar pues el resultado. Entonces, yo tengo que fijarme en eso, ¿no? Esta calculadora raster, como les digo, pues me sirve, por ejemplo, para restar valores. Yo puedo aquí calcular otro tipo de índices directamente a partir de dos capas de raster sin necesidad de ponerme a generar otra información específica para cada celda. Simplemente utilizo las sumas, las restas, las divisiones, dependiendo de la fórmula que yo requiera. Entonces, una vez ya tengo definida que esa expresión es válida, luego voy a grabar mi archivo, ¿no? Entonces, si yo quiero grabarlo en mi carpeta, entonces acá donde dice capa de salida, le voy a los 3 puntos y le escribo suma raster o diversidad del grupo tal. Vamos a ponerle aquí como ejemplo diversidad de Drosophos. En el caso del ejemplo que les mencionaba ahorita. Le doy guardar. Y aquí yo ya simplemente le doy a aceptar. Les voy a apagar los otros raster para ver qué fue lo que me creó acá esta suma de rasters. Entonces, si se dan cuenta, aquí ya tengo una escala de 0 a 6. Entonces, ahí tengo digamos, la distribución. Aquí entro a la visualización. De pronto puedo utilizar este pseudocolor monobanda y utilizo esta rampa de color, o puedo utilizar mejor otra, veamos. No, dejemos esa que me permite visualizar como un poquito mejor. Le doy a aplicar y le doy a aceptar. Pues aquí yo ya estoy viendo cuáles son las regiones de esa área de estudio que congregan la mayor cantidad de especies de mi interés. En este caso, el ejemplo del género Dendrosophus. Yo puedo acercarme y ver que justamente esa región andina básicamente es la que tiene esa mayor diversidad. Este sería, digamos, un ejemplo de cómo clasificar o cómo identificar esa riqueza o esa diversidad para un grupo taxonómico en particular. Entonces, yo podría hacer lo mismo con los grupos funcionales. Entonces, aquí ya tendría que generar, digamos, pensemos que cada uno de estos rasters corresponde a los grupos funcionales. Grupo funcional 1, grupo funcional 2, así hasta el 6. Entonces, yo ya puedo ver en qué área están congregados esa mayor diversidad de grupos funcionales de una región en particular. Ese sería el ejercicio. Entonces, la idea es que pues ustedes, no es necesario que entremos a algún reporte de esto o algún informe, porque esto es más meramente de procedimiento, ¿no? Entonces, ¿cómo hacerlo? Ya cuando ustedes tengan todos los modelos de distribución de todas las especies que son de su interés, pues simplemente los podemos sumar y generamos esta información. Pues no sé, Alejandro, si hay alguna inquietud con respecto a esto. No, todo muy claro. Sí espero tener prontamente más especies modeladas. Exacto, entonces en tu caso aplica perfecto porque ya cuando tengas varias especies o todas las especies de tu interés,
tú puedes empezar a partir de esta suma de raster sencillísima a identificar qué regiones, mejor, de la cuenca del lago de Tota tiene esa alta diversidad de esas especies que son de tu interés. Sí, señor. Listo. Bueno, entonces yo creo que con eso, si no hay más inquietudes, con eso ya cerraríamos por el día de hoy este ejercicio. La idea es que para el caso de los compañeros que están en su salida de campo puedan replicar el ejercicio obviamente con su información, y la próxima semana, ojalá antes de nuestra clase del jueves, que esa clase sí ya va a ser presencial nuevamente, pues puedan enviar el reporte de esos cambios en sus modelos de distribución entre los dos escenarios. Entonces, no sé, Alejandro, ¿más preguntas, inquietudes o todo claro? Este informe lo vamos a entregar en 8 días. Sí, la idea sería que... Desde el Jackknife, el AUC y la modelación. Pues no necesariamente, me refiero, o yo no sé si ya les había dicho algo antes. Lo del Jackknife y la modelación va a ser parte del informe final. No, mentiras, espérame, porque es que si mal no estoy, Giovanni y Jessica ya me entregaron el reporte de lo que hicimos. Modelación. De la modelación, exactamente. Esto que hicimos acá ya sería como algo aparte, un ejercicio, una entrega diferente. Si bien está asociada, sería una entrega diferente, ¿no? Para que, digamos, lo tengamos en cuenta. Tú me envías lo del Jackknife, la modelación, y por otro lado, simplemente la tabla y el mapa del ejercicio que hicimos hoy. Listo. Entonces yo ahorita envío la modelación que me salió hasta hoy. Perfecto. Listo. Y no sé cómo estará de tiempo usted la otra semana para hacer una tutoría de media horita. ¿Tiene que ser la próxima semana? Pues es que el interés de esa tutoría es... Si quieres, espérame, yo cierro la grabación de la clase. Vale. Con eso no queda ahí.